¿Qué tiene que ver un explorador del siglo XIII con el mundo del siglo XXI? En esta edición especial de Efecto Naim, el periodista y autor Robert Kaplan nos revela por qué la historia de Marco Polo está más vigente que nunca. De la mano de este analista de primera, recorremos el mundo para analizar las más importantes tendencias de hoy e incluso para pronosticar el futuro. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington. Encantado de estar de nuevo con ustedes, como siempre. El mundo está cambiando a gran velocidad. Todos sentimos que estas transformaciones nos van a afectar, que nos están afectando, pero que nos van a afectar más. Pero, ¿será para bien? ¿Cómo quedamos después de estas convulsiones por las que está pasando el mundo? No sabemos. Y la mayoría de los expertos tampoco saben, están tan perplejos como todos nosotros. Pero hay algunos de estos expertos que tienen una visión más clara que otros y logran acertar mejor qué es lo que viene. Uno de estos, que está aquí hoy con nosotros en el estudio, utiliza para ello la historia. Se basa en la historia para entender el presente y para entender a dónde podemos ir. Así es, hoy nos vamos de viaje al pasado y para ello tenemos un guía de primera categoría. Su nombre es Robert Kaplan y es un muy prestigioso analista que lleva años cubriendo los más importantes conflictos armados del mundo y eventos de la política internacional. Él trabaja para revistas como The Atlantic, el New York Times, el Wall Street Journal y también ha trabajado y ha sido asesor del Departamento de Defensa de Estados Unidos, el Pentágono. Kaplan acaba de publicar un nuevo libro. Su título, El retorno del mundo de Marco Polo. No es un libro de historia, es un libro del presente y también es un libro que intenta, como ya dije, otear el futuro. Hoy Kaplan nos explica qué tiene que ver un explorador del siglo XIII con el mundo tecnológico y globalizado en el que vivimos hoy en día. Pero antes de pasar a mi conversación con Kaplan, les voy a presentar un reportaje donde vamos a entender mejor esa época pasada a la que hace referencia Kaplan. ¿Qué fuerzas caracterizaban el mundo en el que vivía Marco Polo, el mundo que ese explorador veneciano investigó? ¿Y qué hay, según Kaplan, hoy en día que está regresando al mundo de Marco Polo? Es muy interesante. A continuación se lo mostramos. Miren. Lo llaman el techo del mundo. Entre las montañas más altas del planeta, en Asia Central, está el corredor de Huacán. Hoy solo un puñado de personas viven aquí, pero en siglos pasados este desolado paisaje formó parte de la Ruta de la Seda, que durante más de 1500 años facilitó la movida de productos e ideas entre Europa y Asia. Fue también la ruta que en 1271 emprendió el explorador europeo Marco Polo, conociendo en su camino grandes civilizaciones, desde el imperio persa en el actual Irán hasta el extenso imperio de Kublai Khan que conquistó y gobernó China. Hoy, con un ambicioso proyecto de más de $1 billón, el actual líder chino Xi Jinping busca volver a ese pasado de fronteras porosas y establecer una nueva ruta de la seda. La nueva ruta de la seda encarna nuestro deseo de fomentar el intercambio y facilitar la comunicación entre diversas civilizaciones. La iniciativa promoverá el aprendizaje mutuo y añadirá esplendor a la civilización humana. El intercambio cultural no es lo único que motiva al líder asiático a invertir en la construcción de carreteras, vías de trenes y rutas marítimas. El comercio a lo largo de la antigua ruta de la seda fue la base del dominio de China en los tiempos de Marco Polo. Y a medida que trenes abarrotados de productos chinos llegan por primera vez a ciudades como Teherán o Varsovia, Xi Jinping parece hacer la misma apuesta que sus antepasados. China, sin embargo, no es el único que mira al pasado. Nuestros ancestros en Irán tenían muy buenas relaciones con India, y si logramos desarrollar esas relaciones habremos hecho un gran trabajo.
En diciembre de 2017, por ejemplo, India anunció el desarrollo de un puerto en Irán que le servirá como vía de acceso a rutas comerciales en Asia Central y Europa. Países como Turquía, Irán y Rusia también han propuesto ambiciosos proyectos, incluidos complicados oleoductos que podrían atravesar el Himalaya para llegar de Rusia a India. Pero para el autor estadounidense Robert Kaplan, esta hiperconectividad no garantiza la prosperidad mutua y pacífica, ni ahora ni hace más de 2000 años. El hecho de que Asia y Europa estuviesen conectados en los tiempos de Marco Polo no generaba mayor seguridad global. La gente sentía que a medida que el mundo se volvía más interconectado, se tornaba más abrumador, ya que se subrayan las diferencias, tensiones y peligros que generan los choques entre diversas culturas. Algo similar pasa hoy. La tecnología ha acortado distancias entre diferentes países y culturas, pero en lugar de sentirnos más seguros, estamos más ansiosos. En ese aspecto, la ruta de la seda de Marco Polo es muy similar a la nueva ruta de la seda que está construyendo China. Está conectando al mundo, pero no nos hace sentir más seguros. Un mundo más conectado abre las puertas a que el conflicto y la inestabilidad viajen más fácilmente de un lugar a otro. Y de este mundo propenso al caos, hablamos hoy con Robert Kaplan. Y al regresar de la pausa, seguimos hablando de las fuerzas que han definido y siguen definiendo nuestro planeta, con Robert Kaplan de invitado. No se vayan. Continuamos este programa especial con el periodista y pensador Robert Kaplan. Kaplan ha cubierto importantes conflictos como la guerra de Irán e Irak, la invasión soviética a Afganistán. Fue el primer autor de Estados Unidos en advertirle al mundo por escrito en un libro importantísimo sobre una posible guerra en los Balcanes en los años 80 y ocurrió tal como él lo pronosticó. Y hace más de 20 años publicó un controversial artículo que después se convirtió en un libro en el que presagiaba un mundo de caos y anarquía y que muchos expertos piensan que es una tendencia muy real del mundo de hoy. Kaplan ha publicado 18 libros, muchos de ellos bestsellers mundiales. Todos son sobre política internacional y las transformaciones del mundo en el que estamos viviendo. Hoy tengo el placer de tenerlo en el estudio conmigo para conversar de todas estas cosas. Esta es mi conversación con Robert Kaplan. 1994. El mundo está celebrando el fin de la Guerra Fría, está celebrando la posibilidad de que la democracia y el libre mercado sean la norma. Y usted sale y escribe que eso no es así, que lo que viene es una anarquía. ¿Cuál fue su principal argumento? En 1994, cuando publiqué mi libro La anarquía que viene, Francis Fukuyama y otros politólogos argumentaban que la democracia era el futuro, pero su visión del mundo se limitaba a lo que ocurría en Occidente. En cambio, como periodista, yo visité regiones que ellos no estaban tomando en cuenta. En muchos lugares de África subsahariana y Medio Oriente, la falta de agua potable y otros fenómenos del clima producían gran malestar social. Eran zonas en las que además no existían estructuras gubernamentales. Y sin instituciones, ideas como la democracia y el libre mercado pierden su significado. Words like democracy and free markets have no meaning at all if you don't even have bureaucracies and institutions that function in the first place. ¿Usted cree que en el mundo de hoy hay más anarquía o menos? I think we have more. Creo que hay más anarquía porque ya no tenemos la estructura de seguridad global que proveía la Guerra Fría. Para ese entonces, dos potencias pseudo-imperiales, ya fuese Estados Unidos o la Unión Soviética, imponían disciplinas en muchos países. Hoy hemos pasado de ese mundo bipolar a un mundo multipolar donde hay menos control y más potencias emergentes.
Esto no significa que habrá más guerras entre estados, sino que el ámbito de la política internacional es más complejo y más inestable. It's inherently less stable. El siglo XX fue un periodo de creación de naciones, de estados. ¿Usted cree que el siglo XXI va a ser un periodo de destrucción de naciones, que desaparecen países, que colapsan países? I think we've already seen the destruction in many places. Creo que ya hemos visto la destrucción en muchos lugares. En África Occidental, los gobiernos de Sierra Leona, Liberia y Costa de Marfil colapsaron entre el fin de los años 90 y el principio de este milenio. Nigeria es otro estado fallido. Hay problemas en Kenia, en Sudán del Sur y notoriamente en Venezuela. ¿Usted cree que China es más inmune a las fuerzas de la anarquía que otros países? ¿Que China está de alguna manera protegida de la anarquía? So far, not only China, Hasta ahora, sí. Pero no es solo China. También Irán, India y Turquía han sido inmunes a la anarquía. Y la razón es que todos estos países fueron imperios en el pasado. Tienen tradiciones imperiales muy arraigadas en su identidad nacional. Sin embargo, no creo que serán inmunes a la anarquía para siempre. Creo que el creciente autoritarismo en China, por ejemplo, llevará a inestabilidad interna en las próximas décadas. in the decades to come. ¿Y de Rusia? ¿Qué me puede decir de Rusia? Russia already. Creo que Rusia ya es menos estable que China. Rusia es dominada por un solo hombre, que se rodea de oligarcas. Sus instituciones y burocracias son mucho más débiles que las de China. Así que la pregunta aquí es, si a Vladimir Putin le ocurriera hoy algo que lo incapacitara, ¿qué pasaría en el gobierno ruso? Creo que podría haber una convulsión extrema. Extreme turmoil. Y así llegamos a su más reciente libro, El regreso del mundo de Marco Polo. Usted utiliza a Marco Polo para explicar el mundo de hoy. ¿Qué tiene que ver un explorador del siglo XIII con el mundo del siglo XXI? Because Marco Polo's journey, the route La ruta que tomó Marco Polo viajando desde Europa hasta China es la misma que quiere trazar China con su nueva ruta de la seda. El nuevo proyecto de expansión económica de China va por toda Asia Central, pasando por Irán hasta el Mediterráneo Oriental y el Océano Índico. Es la misma ruta que siguió Marco Polo. Así que yo uso el viaje de Marco Polo como una herramienta geográfica para discutir Eurasia. device to discuss Eurasia. Pero, ¿qué es eso? ¿Qué es Eurasia? Eurasia is a geographical term. Eurasia es simplemente Europa y Asia en un mismo continente. Reúne a Rusia, China, Irán, los países bálticos, Europa Central, el Medio Oriente, etc. En el pasado, este espacio geográfico era demasiado grande para que Eurasia fuese un concepto útil. Pero hoy, la tecnología, como las vías de trenes o los cables de comunicación, han acortado distancias, de modo que podemos hablar de un sistema euroasiático de comercio, de rivalidad y de conflicto que nunca antes había existido. Además de China, por ejemplo, países como India también están proponiendo sus propias rutas de comercio. Así que tenemos todas estas rutas nuevas unificando Eurasia. Each other that never existed before. Ya regresamos con esta edición especial de Efecto Naim, con el reconocido analista y periodista Robert Kaplan. ¿Es Estados Unidos un imperio? El analista Robert Kaplan nos responde a continuación, en esta edición especial de Efecto Naim. Usted parece ser muy pesimista con respecto al rol de Europa. Usted la ve declinando, la ve perdiendo poder, importancia en el mundo. Pero hay otros analistas muy respetables que no están de acuerdo. Mire lo que nos dijo uno de ellos, Thomas Friedman, del New York Times, cuando lo tuvimos aquí en el estudio y le preguntamos sobre Europa. Ahora la economía de Europa crece más rápido que la de Estados Unidos y la Unión Europea tiene más respaldo que lo que ha tenido en una década. Eso nos quiere decir que la gente sí quiere vivir libre,
quiere que su voz cuente en su futuro, quiere alcanzar su potencial, y eso solo puede pasar en un contexto democrático y de libre mercado. ¿Cuál es su reacción a lo que mantiene Thomas Friedman? Creo que es una visión general que ignora muchas de las complejidades sobre lo que está sucediendo. Por ejemplo, en Europa Central y Europa del Este hay brotes de populismo nacionalista. Puede que la gente en estos países desee un futuro próspero para la Unión Europea, pero eso no significa que creen que sea una realidad factible. De hecho, la Unión Europea ha perdido mucho prestigio en esta región. Y mientras tanto, Rusia emplea tácticas de subversión imperialista para debilitar a gobiernos democráticos, desde los países bálticos en el norte hasta la península de los Balcanes en el sur. Su visión parece ser que en el mundo que nos viene va a haber imperios y anarquía coexistiendo. ¿Es esa una interpretación correcta de lo que usted cree? Yo lo pondría de la siguiente manera. Para entender lo que viene, hay que ver la historia de los imperios de una manera neutral, sin pensar en ellos como algo maligno. Hay que analizar, por ejemplo, las diferencias entre el imperio iraní, el chino y el británico. Y una vez hacemos eso, lo que sucede en el Medio Oriente, en Asia o en Europa nos sorprenderá menos. Los imperios siguen siendo el concepto clave para entender el siglo XXI. ¿Es el regreso de los imperios algo que debemos desear, algo positivo? Los imperios no van a regresar, pero siguen siendo tan importantes como siempre. Hay una generación de pensadores que cree que ya no hay más nada que decir acerca de los imperios. Yo digo que no es así. Los imperios han sido la forma predilecta de organización política durante la mayor parte de la historia y son la clave para entender la política global de hoy. Una característica fundamental de los imperios es que controlan otras naciones. ¿Usted cree que, por lo tanto, Estados Unidos no es un imperio? Estados Unidos ha sido una especie de imperio desde el final de la Segunda Guerra Mundial, ya que tiene cientos de bases militares alrededor del mundo. Tiene una armada con 300 buques de guerra y presencia en todos los océanos. Los problemas y desafíos que enfrenta Estados Unidos son los que tradicionalmente enfrenta un imperio. Entonces, Estados Unidos es un imperio, solo que no se le llama así. Usted ha llamado la política exterior del presidente Donald Trump cesarismo americano. ¿Qué quiere decir eso? El cesarismo es un término asociado al líder militar romano Julio César. Significa un fetiche, un gran amor hacia las fuerzas militares, digno de un líder autoritario con un culto a la personalidad. Cuando miro a Trump, veo a alguien que pone el ejército en un pedestal, que tiene una forma autoritaria de hacer las cosas y que genera un culto a la personalidad. Y por eso me refiero a su política como cesarismo. Usted es un experto de la relación de Asia con Estados Unidos. Y en Asia también está Corea del Norte, que ha tenido una relación muy conflictiva con Estados Unidos. ¿Usted cree que va a haber una guerra nuclear entre Estados Unidos y Corea del Norte? Creo que las posibilidades de que ocurra una guerra nuclear son muy bajas por la influencia que China tiene sobre Corea del Norte. A pesar de que China se está volviendo más autocrática a medida que Xi Jinping acapara más y más poder, es un país muy responsable. Los chinos se acercan a la política global como empresarios de mano dura. Además, han reducido la cantidad de petróleo y demás recursos que le entregan a Corea del Norte. Así que creo que los chinos tienen el poder de evitar que Corea del Norte desate una guerra nuclear. Y no creo que Estados Unidos lance el primer ataque tampoco. Usted mantiene que Rusia es una potencia en declinación y está debilitándose. Lo mismo Estados Unidos, que está cediendo espacio y terreno a otros rivales. China, usted también dice que tiene problemas. Pero si todo el mundo está en declinación, ¿quién ocupa ese espacio? ¿Quién es el nuevo poder en el mundo? Pienso que nadie. Estamos entrando en un mundo incoherente donde las tres principales potencias tendrán dificultades. Me refiero a Rusia, China y Estados Unidos.
Pero también veremos el ascenso de India, Japón, Irán y sobre todo de Turquía. No olvidemos que a diferencia de otros países vecinos, Turquía controla un importante recurso, el agua que fluye por los ríos Tigris y Éufrates. Esto lo posiciona para convertirse en una potencia del siglo XXI. Así que veremos a varias potencias peleándose por el liderazgo global y complicando el panorama geopolítico. Y es esta complejidad la que da paso a la inestabilidad. Déjeme ahora llevarlo a América Latina. Cuando usted y otros expertos que ven el mundo en su totalidad analizan la situación, cómo queda América Latina? En las noticias no se deja de hablar de separar a Estados Unidos de México y Centroamérica con un muro. Pero cuando estudio los datos demográficos de esta región, veo lo contrario. Un sistema norteamericano unificado que se extiende desde Alaska hasta Centroamérica. No existe una frontera natural entre México y los Estados Unidos. Y la historia demuestra que cuando no hay fronteras naturales, las civilizaciones se fusionan. Así que creo que estamos en un ciclo temporal en el que México y Estados Unidos están siendo separados por un muro. Pero en un futuro, América Latina influirá cada vez más a Estados Unidos. Robert Kaplan, en los años 90 publicó un libro que cambió la manera como pensamos sobre el mundo. Él pronosticó que lo que iba a suceder cada vez más era un mundo más anárquico, más desordenado, más complicado. Y ahora ha publicado un nuevo libro, también muy provocador, El regreso del mundo de Marco Polo, que nos enseña hacia dónde vamos, dónde estamos y qué puede pasar. Muchas gracias. Thank you. Lamentablemente se nos acabó el tiempo. Hasta aquí el programa de hoy. Espero que les haya interesado. Y recuerde, si quiere recibir todos los lunes en su correo electrónico el programa de la semana de Efecto Naim, por favor suscríbase a nuestro boletín. Es muy fácil. Vaya a nuestra página web efectonaim.com y allí encontrará, basta hacer clic, darnos su correo electrónico y recibirá nuestro programa totalmente gratis. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana entrante.